Hola a todos, bienvenidos a Estrategia de Inversión. Parece que me equivoqué de nuevo, parece que aún no hemos tocado fondo con las acciones chinas, aún siguen cayendo. Cuando se acaba una crisis empieza una nueva y los titulares siempre tienen algo nuevo que traernos, algo que justifique las bajadas, algo que aumente la incertidumbre sobre las acciones chinas. Así que hoy vamos a hablar de la crisis de Evergrande, cómo el promotor inmobiliario chino está afectando, o es la principal razón posiblemente a corto plazo que afecta a las bolsas, sobre todo las bolsas chinas, o sobre todo las acciones chinas. Veamos en qué consiste, cuál es el riesgo que implica para las acciones chinas. El riesgo de Evergrande, ¿no? ¿Cuál es el riesgo de Evergrande? Bueno, empezamos con una cosa bastante importante que hay que mencionar, que la caída de Evergrande, el promotor inmobiliario chino, el segundo más grande de China, con una deuda total que se valora entre los 300.000 millones de dólares americanos, 300 billion dólares, no era ningún secreto, no era algo que no se supiera, no era algo que no se pudiera predecir. Y por supuesto, al no ser un secreto, podemos decir que no era un Black Swan, no era un cisne negro que en el mundo de la inversión solemos decirlo, aquellos eventos impredecibles que tienen un efecto muy grande sobre el mercado, sobre acciones en particular, eventos difíciles de predecir, de probabilidad muy baja. Este no es uno de estos casos y la mejor forma de verlo, como os muestro a continuación, es viendo el gráfico de las acciones de Evergrande, cómo lleva cayendo sin apenas subidas, sin apenas correcciones hacia arriba, una caída continua, básicamente desde hace un año. Hace un poquito más, pero vamos, no tuvo casi boom a principios de enero o febrero como el resto de las acciones chinas, que subieron bastante y a partir de ahí empezaron a caer. No ha tenido medio recuperaciones que hemos tenido con el resto de acciones chinas. El mes de mayo creo que fue, abril, muchas subieron y luego volvieron a bajar. Evergrande ha sido una caída continua, se sabía que había riesgos para el sector inmobiliario y eso no es ninguna sorpresa, mucho menos para el gobierno chino que sabe lo que está pasando. De hecho, el gobierno chino, como decimos aquí, ha favorecido la caída de Evergrande. Ha puesto restricciones, ha puesto dificultades, digamos, a que los promotores inmobiliarios sigan aumentando su deuda o sigan endeudándose con tanta facilidad en deudas tan grandes para el poco volumen de ventas o el poco volumen de revenues que tienen. Me sorprende bastante 300 billion de deudas de Evergrande cuando los revenues creo que estaban en torno a los 60-70 billion anuales en el último año. Y eso, el gobierno se ha puesto más estricto con los promotores inmobiliarios para dificultar que sigan haciendo deuda y eso posiblemente ha encarecido los intereses que tienen que pagar por la deuda y es lo que realmente ha hecho que Evergrande y otras inmobiliarias tengan tantos problemas, digamos. Y va un poco en la línea de que el gobierno piensa que los precios de las casas, de las viviendas, están subiendo demasiado, llevan varios años subiendo, suben a un ritmo de los más altos del mundo y al final eso suele traer lo que llamamos burbujas o explosión de burbujas, creando crisis financieras y posibles recesiones. Así que el gobierno chino estaba bastante descontento y quería que la burbuja explotase de la mejor forma posible o que no se hiciese más grande al menos y que los precios de las viviendas dejasen de ser cosa especulativa y dejasen de subir para que las familias normales pudieran permitirse comprar una casa o alquilarla al menos. Entonces podemos decir que el gobierno chino ha favorecido su caída, lo que dice aún más de lo poco secreto que era la situación de Evergrande. Entonces, ¿cuál es el riesgo? Es bastante difícil de predecir cuál es el riesgo, de saber, no soy adivino, ni yo ni nadie. Solo podemos decir que por los dos puntos anteriores es poco probable que esto sea un Lehman Brothers 2.0, ahora en China en vez de Estados Unidos. Eso sí que fue más un Black Swan, digamos, no era algo tan conocido. Aunque sí que tenemos inversores como Michael Burry, que lo predijo, la gran apuesta. Pero lo que decimos, no creo que sea un riesgo muy grande o muy contagioso para todas las acciones. Quizá para el sector inmobiliario sí. Quizá les cueste más conseguir deuda, quizá las ventas bajen porque haya miedo a corto plazo posiblemente, quizá explote la burbuja y afecte a los precios de las viviendas.
Pero si estamos invertidos en acciones buenas, acciones con ventajas competitivas, que no están muy expuestas al sector inmobiliario, entonces, ¿cuál es el riesgo? En mi opinión, no va a ser un riesgo muy grande. Es normal que haya incertidumbre a corto plazo, pero no estamos hablando de un riesgo general. Lo vemos en el siguiente punto. ¿Están las acciones chinas condenadas? A ver, llevan bajando desde mediados de febrero. Solo bajan. Entonces parece que van a seguir bajando para siempre. Eso es algo muy psicológico. Cuando una acción sube durante mucho tiempo, parece que va a seguir subiendo eternamente. Y cuando baja mucho tiempo, parece que va a bajar eternamente. Pero más importante que lo que haga la acción a corto plazo es lo que hacen las empresas. Y al menos la mayoría, si no todas las acciones en las que yo estoy invertido, chinas, no se han visto perjudicadas por las regulaciones, las restricciones, las regulaciones a las tecnológicas o a otros sectores. Entonces es más importante cómo afectan las regulaciones reales a las ventas y a los beneficios futuros de las empresas. Eso es lo más importante. Entonces, ¿qué podemos hacer o qué importa en las acciones o en las empresas? Lo que dictamina su futuro y el precio de sus acciones a futuro. Y más ahora con la crisis de grande, es importante que las empresas tengan poca deuda o que tengan bastante cash, que tengan más cash que deuda o que tengan más activos frescos a corto plazo que deuda a corto plazo, que puedan sobrevivir tranquilamente. Y ese es el caso de la mayoría de mis acciones, ¿no? Alibaba tiene un montón de cash, no tiene problemas de deuda. XPeng tiene un montón de cash, Xiaomi tiene un montón de cash. No tienen problemas de que no puedan pagar sus deudas. No están en el sector inmobiliario, que suele ser un sector que en todo el mundo tiene muchísima deuda, pero en China en particular parece que incluso más. Otras cosas para navegar las dificultades o las regulaciones chinas o sea, empresas chinas que sepamos que puedan sobrevivir bien y que lo vayan a hacer bien a medio y largo plazo, aunque los precios de las acciones a corto plazo sigan bajando. Sectores o empresas que tengan el beneplácito del gobierno. Véase coches eléctricos, véase tecnología, hardware, puntero, líder, véase Xiaomi en este caso. Básicamente cosas que para el gobierno chino aportan valor a la sociedad real, no tanto entretenimiento, sino cosas más tangibles, alimentación. Alibaba, podríamos decir, ventas de todo, y no es que vendan lujo ni vendan cosas para una minoría selecta. Es la tienda más grande del mundo, es la tienda más grande de China, vende de todo, es esencial para la economía del país y para el funcionamiento del país. Aunque podamos ver que no tiene el beneplácito del gobierno, sí que lo tiene indirectamente. Y las regulaciones, cuanto más se regula un mercado, más se suele beneficiar a las empresas más consolidadas y más grandes, que pueden navegar con mayor facilidad las regulaciones, con mejores equipos legales, digamos. Y empresas, como en cualquier país, no hace falta que sea China, pero para mayor seguridad aún, empresas con ventajas competitivas, ¿no? Empresas con ventajas competitivas lo harán bien, por mucho que el gobierno intente regularlas más o menos. Al final, si tienes ventajas intrínsecas, la demanda va a seguir ahí. Ventajas competitivas como tiene Alibaba por ser tan grande, por ser dominadora de market share, o ser algo que todo el mundo conoce, todo el mundo usa. XPeng no es la líder de coches eléctricos, pero una ventaja competitiva suya podría ser su liderazgo tecnológico, todo lo que invierten en tecnología, y como eso les genera también una imagen de marca a medio y largo plazo. Y nada, esto es una noticia bastante importante y con bastante impacto, podríamos decir, posiblemente para las acciones chinas. Difícil de predecir aún, pero es positivo posiblemente para las acciones chinas. Y es bastante interesante. Como decíamos, la liberación de la directora financiera de Huawei, que llevaba en arresto domiciliario en Canadá durante casi 3 años. Un tema muy, muy político y muy importante de la geopolítica de Estados Unidos y China, digamos. Es en Canadá realmente donde estaba en arresto domiciliario esta directora financiera de Huawei, pero fue a
a orden de Estados Unidos cuando estaba Trump en el gobierno, que pidió que se apresara a esta directora de Huawei. Fue en una época en la que se empezó con todas las sanciones a Huawei, todas las difamaciones, la destrucción de la marca, la prohibición de venta de tecnología a Huawei. Fue bastante duro todo el ataque a Huawei por parte de la administración Trump, podríamos decir. Y este es el fin de un episodio importante y tenso en la relación entre Estados Unidos y China. Meng Wanzhou, directora financiera de Huawei y también la hija del fundador de Huawei, que por fin ha sido liberada y llegó a China creo que ayer sábado y la han recibido como si fuese el propio presidente del gobierno o el papa, una recepción, ¿cómo se dice? Recepción por todo lo alto con alfombra roja y con banderitas. ¿Y por qué la han liberado, no? ¿Qué significa? La verdad es que esto sí que ha sido un Black Swan, podríamos decir, o ha sido bastante sorprendente. Yo no me lo esperaba que la liberaran y así de repente. Y ni yo ni mucha gente. Entonces, poniéndote a pensar, veo dos opciones posibles de por qué la han liberado. La opción número 1 es que Estados Unidos intenta evitar una derrota judicial, ¿no? En público, digamos, en público internacional. Podrían haber sido derrotados, podrían haber perdido el caso por no tener casi evidencias o no tener evidencias del delito del que acusaban a Meng Wanzhou. Un delito un poco raro, que es porque se supone que lió a ejecutivos del banco HSBC sobre supuestos negocios con Irán. Algo bastante específico. Y que se dice que no tenían evidencia suficiente, no podían llevar el caso mucho más y pensaban que lo iban a perder y por eso han retirado cargos y han liberado a la directiva de Huawei. Y la opción 2, más interesante, espero que esta sea la de verdad o la más importante, pueden ser ambas o puede ser incluso alguna opción que no he pensado yo. Pero la opción 2 es la que más nos beneficiaría a los accionistas de acciones chinas, que es que Estados Unidos está cambiando de dirección, su dirección geopolítica o al menos de comercio con China. Y no sé si lo sabéis, pero hace 2 meses más o menos, altos cargos, digamos, del Ministerio de Exteriores estadounidense y chino tuvieron contacto, creo que en China, y China le dio a Estados Unidos 2 listas de fallos a corregir o de cosas que China espera a Estados Unidos que corrija para que mejoren los lazos políticos y comerciales entre los dos países. Y uno de los puntos más importantes de esa lista era la liberación de esta directiva de Huawei. Lo podemos ver, por ejemplo, aquí en un titular de hace 2 meses. Esto es un periódico chino, periódico estatal chino, y dice: China le da una lista de problemas o de cosas que preocupan, se la da a Estados Unidos, y entre ellas, por ejemplo, las que aparecen en el titular es que se quiten las sanciones, se refiere a las sanciones comerciales, las tarifas, las aduanas, impuestos de aduanas, y que se quite la extradición de Meng Wanzhou. O sea, Estados Unidos pedía que se extraditara de Canadá a Estados Unidos, cosa que no se hizo y que ahora incluso se ha liberado incluso de Canadá y ha podido volver a China. Entonces, ¿cuáles serían las implicaciones de esta opción número 2? Las implicaciones es que Estados Unidos está empezando a querer llevarse mejor con China, que hemos pasado el punto más bajo de relaciones entre las dos superpotencias y que se está empezando a establecer el terreno para que empiecen a haber tratados comerciales mejores, se empiecen a quitar tarifas, a quitar impuestos y se mejore el comercio entre los dos países, cosa que sería un catalizador, posiblemente el catalizador supremo, el catalizador más grande, que podría acabar con el bear market o el mercado a la baja de las acciones chinas y empezar un mercado a la alza, que tiene mucho margen de subida, en mi opinión, por lo bajas que están las acciones chinas actualmente. Conclusión. Yo estoy frustrado, supongo que muchos de vosotros estaréis frustrados con vuestras acciones chinas, porque la recuperación no llega, lleva bajando desde febrero de este año, mitad de febrero de este año, ¿eso qué son? 8 meses, 7 meses, más de 7 meses de bajada.
parece que no paran de bajar las acciones. En cambio, las empresas en sí siguen con sus ventas, siguen con sus beneficios. No se ven radicalmente o incluso ligeramente afectadas por estas regulaciones que vemos. Algunas más que otras. El sector de los videojuegos, por ejemplo, sí que tiene regulaciones más grandes. O el sector de la educación privada. Regulación drastiquísima. Esa sí que fue una regulación muy drástica. Un Black Swan, digamos, casi inesperado. Que sí que destrozó a muchos inversores. A mí no, por suerte, no tenía en ese sector. Pero es frustrante. La recuperación no llega, ¿no? Más partes o más conclusiones, ¿eh? Hay incertidumbre frente a China, frente a lo que el gobierno chino quiere hacer, va a hacer, está haciendo, ¿no? Lo que está haciendo lo vemos, pero qué va a hacer en el futuro es la mayor incertidumbre. ¿Qué puede traer bajadas? La incertidumbre siempre trae bajadas a las acciones. Sea china, sea turca, sea española, sea estadounidense. La incertidumbre es lo que hace bajar las acciones. Más incluso que las malas noticias. Se prefieren malas noticias a incertidumbre en los mercados. Tiene cierto sentido. Entonces, el gobierno chino, que está regulando bastante, trae incertidumbre de cuándo va a parar o qué va a regular en el futuro. Más parte de la conclusión, o al menos mi opinión, es que no hay que tomar malas decisiones basadas en emociones. Cada día que vemos que yo suelo seguir a Alibaba como el referente de las acciones chinas, cada día que Alibaba vuelve a tocar fondo, vuelve a bajar más allá su mínimo de los últimos 2 años, es bastante frustrante, como he dicho, y te da incluso odio, dan ganas de vender las acciones. Pero nunca nadie se ha hecho rico basando sus decisiones de inversión en las emociones. Así que un consejo, intentar calmaros, intentar pensar fríamente antes de comprar o vender acciones. Y más cosas es que los fundamentales no han cambiado de las acciones chinas. En algunas acciones sí que han cambiado, como hemos dicho, sector de educación, sector inmobiliario, incluso sector videojuegos, sí que han cambiado los fundamentales, pero en la mayoría de sectores no han cambiado radicalmente. Al menos en las acciones en las que yo estoy, Alibaba, XPeng, Jihan, Xiaomi. Los fundamentales no han cambiado, por lo tanto, ¿por qué iba a vender una acción que ha bajado un 50%, un 60%, sin que los fundamentales hayan cambiado, ¿no? Solo por incertidumbre. Vender bajo y comprar alto es la peor fórmula para hacerse rico. Y nada, y por último, ¿no? Es bueno centrarse en el corto plazo, ¿no? En el corto plazo, las acciones... Corto plazo puede ser 1 año, puede ser 2 años, no es un día ni una hora. O sea, el corto plazo del mundo de las inversiones puede ser bastante largo, puede ser 2 años, puede ser 3 años, ¿no? No es un periodo definido totalmente. Y si solo vemos el corto plazo, si solo vemos estos 7 meses, 8 meses de bajadas de las acciones chinas, y si solo vemos el precio de las acciones y no vemos más allá los propios desempeños de las empresas, pueden dar ganas de vender, pero es una visión muy cortoplacista. También estamos viendo regulaciones por parte del gobierno chino, pero las regulaciones posiblemente estén concentradas en 1 año, en 2 años, ¿no? Es como un paquete de regulaciones con unos objetivos que tiene el gobierno chino, pero muy posiblemente no vaya a regular cada 5 meses, cada 3 meses durante 10 años en los mismos sectores. No tiene sentido. Regulaciones normalmente duran más tiempo. Y ahora se está regulando, pero ¿qué pasa cuando ya no se esté regulando? O cuando la situación entre Estados y China mejora, que no sabemos si va a mejorar, pero por el bien del mundo y de la paz mundial, lo bueno sería que mejorasen. Así que no os centréis en el corto plazo, no os dejéis llevar por vuestras emociones y comprar y vender siempre basada en los fundamentales de las empresas. Y básicamente esa es mi consejo. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.